Muy bien, pues bienvenidas a quienes son las nuevas integrantes de esta red de sororidad UVA. Me da mucho gusto que podamos vernos en este otro tema que tiene que ver con el autocuidado y que, híjoles, no sé cuál sea su experiencia, no sé cómo les haya ido con estos temas de la menstruación, pero el día de hoy quiero que tengamos este espacio para poder comentarlo. Entonces, les quiero compartir cuáles son como a grandes rasgos los temas que vamos a abordar. Digamos que esta es una forma de introducción a estos temas porque cuando estaba, cuando estaba el asunto del COVID, yo estaba dando talleres que tenían que ver con la menstruación. Incluso hubo uno que hicimos de toallitas reutilizables, de toallitas de tela. Eh, Creo que en ese estaban varias, ¿no? Estaba Marta, no me acuerdo si Leti, Yuriria. Entonces empezaron a surgir otras cosas. Por ejemplo, este tema que abordamos en el taller sobre los cólicos menstruales, pero también empezamos a hablar sobre qué pasaba con el asunto de las vacunas. En aquel entonces empezó a surgir el tema de las vacunas y yo les platicaba que terminé el año pasado, o sea, la verdad es que hace poquito, terminé el año pasado un diplomado en la UNAM de acupuntura clínica. Y ahorita estoy haciendo un voluntariado ahí en el ISSSTE, ya terminé mis prácticas. Y híjoles, pues he visto un montón de cosas y el tema que elegí para la tesina con la que me diplomé es sobre la menstruación, sobre los cólicos y el síndrome post-COVID. Entonces, pues vamos a entrarle a este asunto. Yo no sé de qué manera ustedes estén, digamos, de qué manera ustedes se aproximen a estos asuntos, pero creo que en general a mí me da la impresión de que nos educan con la idea de que la menstruación es algo no solamente complicado, sino además doloroso. Y aquí es muy importante para mí que puedan ir compartiendo sus comentarios. A ver, déjenme ver si ahí ya se ve. Solo voy a poner aquí formato presentación. Y... Ay, se me fue alguien. Vamos a ver el día de hoy entonces. Un poquito vamos a hablar sobre nuestra experiencia en la menstruación. Les voy a hablar de dismenorrea. No se preocupen si ese es un término un poquito extraño, lo vamos a revisar. Sobre COVID, en particular en cuanto a algo que hoy en día han llamado síndrome post-COVID. Aspectos psicológicos, obviamente la psicóloga tenía que hablar de esas cosas. Los tratamientos que se abordan para la dismenorrea y en particular, pues el tema de la acupuntura. Lo primero que les quiero preguntar en el tema de la menstruación es cómo es su experiencia. Cada una vamos formando una idea, pero esa idea que tiene que ver con nuestra experiencia está enmarcada en una cultura, está cargada de ideas sobre cómo tiene que ser o cómo es normal. Yo les quiero compartir al respecto que cuando yo empecé con mi menstruación, pues me pasó que yo no sabía este asunto de los cólicos. Y cuando empecé a sentir cólicos, lo que sucedió es que mi amorosa mamá me dijo, como con así, con mucha tristeza, híjoles, a ti también te duele, a ti también te duele, es que a todas en la familia nos duele.
Y no saben, para mí fue como un asunto de, o sea que no puedo hacer nada, o sea que tengo que vivir así. Ella me dijo que no, porque buscamos ayuda, buscamos apoyo médico, me mandaron a hacer estudios, efectivamente yo tenía quistes, me dieron medicamentos que en aquel momento yo no entendí qué era. Más tarde supe que eran hormonas cuando tenía como, no sé, como 15 años, que lo que hicieron fue detener el sangrado. En realidad no estaban resolviendo el asunto de los cólicos, sino solo frenar la menstruación, y si no hay menstruación, bueno, pues no hay dolor, ¿no? Esa fue, digamos, como los primeros acercamientos, y tenía un ginecólogo que me daba algunos medicamentos que no me funcionaban tan bien como yo quisiera, y recuerdo solo estar casi tirada de dolor, de no, no me tocan y los medicamentos no me hacen, hasta que, bueno, pues otro ginecólogo me dijo, no, yo no te voy a estar dando medicamentos porque esto es algo que vas a tener el resto de la vida, y bueno, no el resto de la vida, ¿no? Pero esto es algo con lo que vas a vivir muchos años y no, no hay nada que hacer, así es. Hoy, nada más de recordarlo, siento así como un montón de cosas. Ahora quiero preguntarles a ustedes, les comparto cuál fue mi experiencia, pero les quiero preguntar cómo ha sido su vivencia y bueno, como ustedes quieran, si quieren compartir a través de comentarios, si quieren abrir su micro, con la claridad de que se va a quedar grabado, y esta sí la comparto en el canal y se queda ahí, digamos, como público, ¿no? Cualquiera que tenga el enlace. Entonces, si quieren, solo no menciono los nombres o si no tienen ningún problema, pero quien vaya levantando la manita puede compartir, o como les decía por acá en el chat, compartirnos su experiencia. Mientras se animan, si es que alguien se anima de las personas que ahorita están conectadas, recuerdo que alguien en el grupo en el que estábamos haciendo las toallitas reutilizables me platicó cómo ella creció en una escuela de monjas, y en esa escuela de monjas era como muy normalizado el asunto de la menstruación, y no era el tabú que se encontró cuando salió de esa escuela. Cuando salió de esa escuela y entró a una escuela pública, se dio cuenta del contraste, de la gran diferencia, de cómo en la escuela en la que ella había estado no era un tema que se tenía que esconder, y acá sí. Y no solamente se tenía que esconder, había un componente en cuanto al aspecto del dolor. Resulta que sus amigas estaban como quejándose y no les hago el cuento largo. Con el paso de los meses, ella también empezó a sentir dolor. Veo aquí una manita levantada, entonces abre tu micro y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola. A mí mi menstruación me bajó como a los 11 años. Andaba yo en un parque, en una resbaladilla, que no estaba en muy buenas condiciones. Entonces, de repente me vi sangrando y me fui corriendo a mi casa. Andaba con todos mis hermanos, éramos muchos. Regresé a casa y pues le dije a mi mamá que me había lastimado en la resbaladilla. Y pues primero me regañó. Y ya cuando me quiso curar dónde era, pues ya se dio cuenta que no me había herido en la resbaladilla. Este, mm, Fue complicado porque en las condiciones en las que yo vivía, pues ni tenía información ni tenía los recursos para comprar una toallita. Entonces me tocó iniciar de muchas cosas, con las toallitas hechas en casa precisamente. Entonces, pero mi punto aquí es, me dieron muchos cólicos, afortunadamente era cada sábado, incapacitante, estar tirada ahí con tecitos, con una tortilla quemada en el vientre y de esas maneras antiguas de la manera como los papás nos sabían cuidar. Ah, pero eso no lo
el ritmo de mi vida, de estudios y de trabajo en casa, pues no me permitió muchos años seguir con esa misma temática de quedarme en casa, de quedarme en cama, de quedarme, no. um, yo creo que eso nada más fue la secundaria, y nada más. Ya para la prepa, pues ya no había manera de quedarte, entonces ya había que hacer labores normales, con dolor, con una pastilla, no te hacía, vomitabas, entonces vomitabas y ya te sentías tranquila y a seguir la vida. Y hasta ahorita nunca han sido incapacitantes para mí, esos dolores. Sin embargo, sí han significado un estilo de vida diferente. El decir, para esas fechas hay que buscar una ropa adecuada, una ropa oscura, una ropa... Han sido modificaciones que se han hecho que aunque desde la noche ya tuvieras tu ropa preparada, chin, ya te bajó tu menstruación, entonces tienes que cambiar guardarropa, zapatos, todo, todo, todo. Así fue como lo viví. Tengo una hija, con ella no lo hice así, sí le cuidé, sí le todo, pero pues yo, desde mi punto de vista, creí que lo mejor era que hiciera su vida normal, porque pues eso iba a ser durante toda su vida, reproductiva, ¿no? Y esa es mi experiencia. Muchas gracias por compartir. Fíjense cómo vamos cada una como construyendo qué pasaba en la época, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran como esos remedios que nos dijeron, que no nos dijeron? Entonces vamos mirando también qué transformamos, a lo mejor como mamás o como amigas también. Entonces, a ver, la otra persona, la siguiente persona que levantó su manita, si no tienen problema en que mencionen sus nombres también. Ahorita veo aquí un comentario, ahorita lo leo. Listo, Yo te voy, escuchamos. Vas. Exacto, tú. sí. Vas. Bueno, yo honestamente no tengo problema con eso. Me he querido hacer a la idea, más bien me quiero formar en el sentido de que pues es normal porque pues yo creo que ya han sido muchos, bueno, muchas generaciones, ¿no? Que se toma como un tabú y, y pues como comentabas hace un momento, este, y como comentaba la compañera, son, nosotros ya lo vivimos de una manera distinta, ¿no? Yo en ese sentido no tengo problema, ¿no? Con mi nombre. Digo, si lo quieres decir, no tengo problema. Ah, Eh, a mí me perfecto. gustaría, Si te iba a preguntar así de, ¿con qué no tienes problema? ¿Con el dolor, con la menstruación, con el nombre? no con el nombre, ¿Cuál de todas estas cosas que estabas mencionando? Ok, ok, solo con el ok. nombre. Ok, ok. Muchas gracias. Me gustaría compartir mi experiencia, pero también, digo, si es posible añadir datos, externos, ¿no? Em, Venga, venga. por ejemplo, yo cada vez que me preguntan las doctoras, ¿no? A qué edad tuve mi menstruación? Mira, muy honestamente, no lo recuerdo. Y cuando las personas me lo preguntaron, yo siempre he sentido mucha presión porque quieren que te respondas en ese momento. Y entonces yo me quedaba pensando, "Ay, fue a los 11, fue a los 12, a los 13". Entonces, como que el general es a los 12, siempre he dicho a los 12, pero honestamente no me acuerdo y no me he esforzado por hacerlo. Yo también no recuerdo que haya sentido quizá muchas incomodidades. Digo, sí, creo que todas pasamos así, situaciones no muy agradables, este, pero en general creo que yo no sentía dolores hasta cierta edad. Ya después de esa edad, que también creo que fue antes de los 20, eh, sí llegaba a tener algún que otro dolorcillo. Y no sé si tendría que ver también la situación o comentarios externos, que de repente a mí ya, o sea, yo he escuchado que muchas mujeres se les dolía y se quedaban en la cama y no se podían levantar. Bien. Y yo, pues no fui así, pero de repente ya me hice así. Entonces, cada vez que me pasaba mi Mm, periodo,
me empezaban a dar unos cólicos tremendos, ¿no? Entonces, pues ya después de varios años, busqué la forma, este, de cómo manejarlo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, bueno, no sé, mencionaré alguna situación, ¿no? Muy incómoda que, pues, uno está adolescente y entonces yo estaba en la escuela con las amistades y demás. De repente sentí algo raro, pero pues no me pasó por la cabeza que fuera algo, pues, Ujú, esta situación. Y entonces estaba con muchos amigos y amigas en una banca. Afortunadamente se empezaron a ir, pero a mí me esperaron dos amistades y entonces me levanto y veo que la banca está toda manchada y eso fue pues muy feo, ¿no? Afortunadamente pues me ayudaron y digo, uno de ellos era hombre y pues como que no le hizo mucho ruido o por lo menos eso mostró. Pero bueno, comentaba entonces, los cólicos no han sido en ocasiones muy fuertes. Más bien yo me he percatado ujú. que mis cólicos tienen que ver con mis cuestiones emocionales. Ujú. Y por ejemplo, hay veces que son sí muy fuertes y otras pues casi no las siento. Esas son las menos, ¿no? Ok, ok. Y en cuanto a lo que quería hacer referencia es, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá, más bien no recuerdo que mi mamá me haya comentado que a ella le daban dolores, ¿no? O sea, creo Pero que sí a esta tus es una, amigas. sí a mis amigas, ajá. Ok. Y bueno, no me quiero extender, nada más quiero comentar esto porque digamos que es algo de lo que recuerdo mucho, como ella, y bueno, también por el comentario anterior que hicieron, ¿no? Mi mamá decía que pues sí, para ellas, cuando empezaban con su menstruación, sobre todo al inicio, ¿no? Ujú, ujú, ¿Cómo se llama? La menarquia, ujú, este, pues las regañaban o pensaban que ya habían estado con alguien, ¿no? Este tipo de ideas. Y ya, bueno, les explicaban y también hacían pues un tipo de toalla femenina, ¿no? Que en ese tiempo no había. ujú. Entonces, pues me platicaba cómo era, ¿no? Que padecían esos días porque pues siempre estaban con la idea de que ojalá no se fuera a notar, ¿no? Exacto, exacto, Y, exacto, nos, exacto. y nosotras hoy en día, pues francamente ya gozamos de tantas comodidades que, que yo agradezco mucho, ¿no? Pero es decir, yo luego veo esos contrastes y de verdad, híjole, sí, sí, Sí van pues marcando diferencias, ¿no? Definitivamente bastante. van marcando diferencias. Muchas gracias, Leslie. ¿Sabes? Es que da esa continuidad de lo que les estaba comentando, de cómo alguien que puede no haber experimentado antes dolor, pero cuando está en un contexto en el que eso está normalizado, Ajá, eh, puede surgir el dolor. Y dijiste algo muy importante que quiero que tengamos ahí en nuestro radar, y es que te das cuenta de cómo emocionalmente influye. Las emociones influyen en ese dolor. Muchas, muchas gracias. sí, gracias a ti y a ustedes. Voy a leer un comentario y ahorita escuchamos a quien sigue con su mano levantadita. Dice, yo al inicio a mi menstruación tenía cólicos, solo incómodos, pero podía realizar mis actividades normales. Recientemente ya no tengo cólicos, creo que a raíz de empezar a usar copa menstrual. Ara, híjoles, de verdad que necesitamos hablar mil cosas de estas. Una de las cuestiones que están asociadas y que se han estudiado muy recientemente es cómo el uso de toallas y tampones incrementa no solamente la probabilidad de infecciones, por ejemplo, también los malos olores, también los cólicos. Híjoles, es una cosa de... Cuando yo empecé a leer eso dije, nah, no creo que sea en serio, hasta que me pasó lo mismo. Empecé a usar copa y fue como de, wow, ¿qué es esto? ¿Qué son todos estos cambios? Ese es un muy buen tema que justo también ya en los talleres abordamos, pero quiero que vayamos como construyendo estas pistas, ¿no? De ya vimos que están las emociones, también vimos que los productos de gestión menstrual
pueden influir. También vimos que la comunidad que nos rodea o nuestra historia familiar en mi caso, va como que apoyando, abonando para que exista esta situación o complicándola o no. Muchas, muchas gracias. Y ahora sí, te escuchamos. ¿Yo? Sí, tú. Y también igual no tengo problema con que digas mi nombre. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias. Y bueno, a mí siento que me pasó lo contrario a lo que mencionan, porque, bueno, yo cuando comencé con mi periodo y demás, siempre presenté cólicos, ¿no? Independientemente como de lo que me llegara a comentar mi mamá o mi hermana, siempre presenté como dolores muy fuertes, pero desde niña, y supongo que es parte como, ahí sí, del contexto familiar, me di cuenta, ¿no? Ahorita ya, después de varios años, que estaba un poquito peleada con la parte de mi feminidad, ¿no? Y entonces todo el tiempo era como de, ay, es que ya vino otra vez y era estarlo sufriendo y, o sea, en mi cabeza no era algo bonito. Entonces, conforme fui creciendo, pues eso continuó lo que mencionabas, ¿no? Ya el estar en tratamiento hormonal, el estar como con diferentes tratamientos que te brindan cierto alivio, pero no te lo quitan porque suspendes y continúan, ¿no? Y es como un constante. Entonces, justo cuando entré en tus talleres, me empecé a reconciliar. No es por echarte flores, pero me empecé a reconciliar un poco con esa parte, Échamelas, Marta, échamelas. No, perdóname, perdóname. con esta parte mía. Y justo recuerdo que uno de los primeros talleres que tomé hablaba de la menstruación, de cómo podíamos verlo como un nuevo inicio, no solo lo estoy sufriendo, no, sino es como, a ver, cierras un ciclo, comienzas, o sea, es prácticamente verlo desde otra perspectiva. Y desde el momento en el que empecé a cambiar la manera en cómo lo veía, cómo lo percibía, cómo lo sentía, empezaron a disminuir mucho estos síntomas de dolor. Entonces, definitivamente tiene mucho que ver con la parte emocional, con cómo también nosotros comencemos a reconstruirnos, a ver la vida de otra forma. Entonces ya poco a poco se fueron como uniendo los puntos porque primero fue el reconciliarme con esa parte con la que yo estaba muy peleada y no me había hecho consciente. Y ya después fue el hacer las toallitas, el ir como cambiando poco a poco y entonces todo va agarrando como un buen camino y no soy exenta, por ejemplo, de los dolores menstruales, pero en definitiva han disminuido muchísimo en comparación como los tenía. Entonces, yo te agradezco muchísimo esa parte, porque sinceramente nunca lo había visto así y me ha ayudado bastante. Muchísimas gracias. Ay, Marta, muchas gracias. Me emociona los alcances que como red tenemos al estar hablando de estos temas, cómo van transformando cosas y cómo esas cosas no solamente se transforman aquí en nuestra forma en la que los pensamos, sino en la forma en la que lo vivimos, lo experimentamos. Y agregas un elemento súper, súper importante y miren qué enriquecedor ha sido escuchar estos testimonios porque nos hablas justamente de cómo este elemento de qué tanto abrazamos este asunto de la menstruación, de lo femenino, o cuánto rechazo podemos llegar a sentir, cuánta negación, cuánto no querer eso, y cómo eso también influye, así como nos decía hace un rato Leslie, ¿no? Cómo eso también influye. Entonces, ahorita que les decía que esta es como una especie de introducción, no puedo hablarles de todo lo que quisiera hablar. Ya Marta les planteó como hay un panorama de qué pasa cuando profundizamos en este asunto, pero en serio, en serio, en serio, que desde cómo nos plantean la menstruación, qué es la menstruación, híjoles, nos meten en complicaciones terribles y nos hacen
yo diría de muchas formas, sentir ese rechazo. Por poner un ejemplo súper rápido para avanzar en los temas, nos dicen, o no sé, espero que ya sea diferente, pero a mí me tocó como muchos testimonios del asunto, vamos a hablar de cosas de niñas, entonces los niños sálganse a jugar y las niñas se quedan aquí y una marca de toallas es la que les daba la clase de la menstruación, ¿no? Este, entonces, hay mucho tabú alrededor y fíjense cómo hay muchas cosas que influyen para nuestra vivencia de la menstruación. Eso es muy importante. Es decir, no hay una sola forma y la forma en la que la vivimos tiene que ver con muchas cosas, no solamente con nosotras. Quisiera que fuera una de las, o esa quisiera que fuera una de las ideas que se quedan por lo pronto ahí sobre la mesa. Bueno, les platico. El asunto de la dismenorrea es el dolor menstrual y este es uno de los asuntos más frecuentes en todo el mundo de consultas médicas. De hecho, en mujeres me parece que es el primero, el tema del dolor. ¿Qué sucede? Que no solamente en nuestro país, alrededor del mundo, está como que tiene que ser un secreto a voces. Entonces, es como de si hay dolor, pero pues haz tu vida normal o tómate una pastilla y el punto es que sigas adelante. Me acuerdo que creo que había visto últimamente unos anuncios que decían, ¿no? Así como de con tal cosa, no voy a promocionar marcas, pero dice con tal cosa, sigue con tu vida normal, ¿no? O con esto, sigue con tu vida normal. Entonces, Em, oigan, creo que vamos a tener que volver a entrar en un ratillo a la reunión. Pero bueno, a ver, te escuchamos, te escuchamos. No me... Tampoco tengo problema, Ay, mencionar muchas el nombre. gracias, Consuelo, muchas Sí, 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 gracias. no, Me con siento mucho súper gusto. rara, así de que Sí, 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 yo la mano, también. Y la verdad, así de... Te escuchamos, te escuchamos. sí, me quedé pensando ahorita en cómo dice, se menciona pues cómo los aspectos del medio ambiente influyen sobre la percepción que tienes de, de, de este periodo o de la situación esa. Mm, yo he tenido, pues a lo largo de mi historia, contacto con grupos de mujeres y he trabajado con mujeres tanto laboralmente como apoyo también. Y me he dado cuenta cómo también, cómo utilizamos el decir, es que cada vez que a mí me da cólico, mi marido viene y me trae, me hace, me protege, me chiquea y yo no hago. Y si acabo de pelear con él, o sea, ¿cómo tiene una ganancia el decir también, Ujú. tengo un cólico? Y también cómo lo usamos como empezamos a platicar y no, hombre, a mí me duele y me tumba y nadie me hace caso. Entonces, ¿cómo usamos también eso como un método de cambio o de compra de atención? Ujú. Entonces, me parece importante que también lo veamos. Yo he estado escuchando últimamente por ahí una iniciativa de ley, creo que decían que de dar algunos días por el cólico a las Ujú. mujeres, ¿verdad? Y yo analizando lo poco o lo el conocimiento que pueda tener sobre eso, digo, pues es una cuestión delicada, ¿verdad? Pero sí tiene que haber una plena conciencia en cada uno de nosotros con qué fin lo hacemos, aunque no sea consciente. Ay, sí, muchas gracias, Consuelo. Y ahí hay una línea como súper delgadita, ¿no? Porque, así como dices, puede ser que no sea consciente y puede ser que a través del dolor, y no solamente en cuanto al asunto de la dismenorrea, a través del dolor en general, puede ser que hayamos logrado adaptar nuestra vida para conseguir algo. Por ejemplo, atención o por ejemplo decir, sufro mucho y la vida me trata muy mal porque siento este dolor. O sea, como
como sentirlo de forma más, ¿cómo decirlo? Como utilizarlo para sufrir más, o sea, como agregarle sufrimiento a ese dolor. Entonces, tiene un montón de aristas, un montón de aristas. Déjenme silenciar los micros. Ya. Y qué bueno entonces que agregas este aspecto. A quienes vienen llegando, bienvenidas, muchas gracias por conectarse. Y en unos minutos nos va a sacar la sesión y regresamos, ¿va? Pero bueno, continuamos con esto que estamos comentando. ¿Y por qué decía también que es una línea muy delgadita? Porque cuando hablamos de dismenorrea, hay dos tipos de dismenorrea. Una es la primaria y la otra es la secundaria. Y la primaria no le encuentran causa. Hacen estudios, ya vieron, ya buscaron y dicen, pues es que no hay nada. Ya buscamos y pues quién sabe por qué te duele. Y entonces le encontraron una super etiqueta, dismenorrea primaria. La dismenorrea secundaria sí tiene un origen orgánico, entonces van a decir, bueno, sí, lo que encontramos fueron, por ejemplo, en el caso de lo que yo tenía, quistes en los ovarios, o tienes miomas, o tienes este aspecto, o tienes alguna cuestión que es necesaria atender de otra forma, por supuesto, desde ese ámbito clínico, desde ese ámbito médico. Sin embargo, en el caso de la dismenorrea primaria, pues imagínense, es un gran problema porque es una cosa súper común, está normalizada y si no hay algo que orgánicamente dé pistas de qué está pasando, pues cómo lo tratan. Y un poquito más adelante viene como este aspecto de los tratamientos, de aquellos que se han como normalizado, digamos, de aquellos que se han estudiado, porque hay cosas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Así como hace un rato Consuelo nos decía, ¿no? ¿Qué era lo que utilizaban? ¿Qué eran lo que su mamá, y tenemos seguramente muchos testimonios de cómo íbamos aprendiendo a qué hacer con esos cólicos, incluyendo para las que nos dejaba tiradas en medio de donde fuera que nos agarrara el cólico, o incluyendo también quienes en algún momento nos vimos obligadas, porque también para mí en algún momento bajaron los cólicos y me vi obligada a continuar con mis actividades normales, aunque en realidad pues de normales no tenían nada. Yo estaba sufriendo muchísimo. Entonces, fíjense que cuando estuve realizando esta investigación, esta tesina, a mí me angustiaba ver cómo es que este asunto de decir, pues sí, sí pasa. Sí, el dolor es la causa más frecuente de consulta ginecológica en las mujeres en edad reproductiva. Ojo que cuando decimos edad reproductiva, nos estamos metiendo en camisa de once varas porque ahora las edades en las que se inicia la menstruación son más pequeñas. Entonces son niñas que están menstruando que no es una edad reproductiva porque en realidad el cuerpo entero, no somos una fracción, el cuerpo entero no está listo para gestar. Y no puedo extenderme por cuestiones de tiempo en este tema sobre lo que les hablaba de la menstruación, pero es una causa de las más frecuentes. Imagínense todas aquellas que no consultamos a un médico. Llegó el punto en el que yo ya no fui, y yo ya no fui porque ya me había dicho el ginecólogo aquel así de, pues vas a vivir con dolor y yo dije, pues si ya el especialista me dijo eso, pues ya no voy. Hay como eso de lo que hablábamos social que va sosteniendo que continúe esta forma de vivir la menstruación sin que sea la única alternativa. Ojo que yo estoy hablando de este tipo de dismenorrea en la que no hay un origen orgánico. No hay algo que puedan decir, sí, son los quistes, entonces hay que hacer algo con esos quistes. No, estoy hablando de ese dolor en el que no se encuentra ningún origen que
puedan tratar médicamente. Médicamente, no con el síntoma, porque el síntoma es el dolor, sino con la raíz. Y esa raíz tiene los componentes de lo que estuvimos hablando al inicio, ¿no? La raíz no solamente es lo orgánico, la raíz tiene que ver con otros aspectos también, el social, el psicológico, el contexto, en fin. Y bueno, ahorita se nos va a cortar la sesión, pero yo quiero decirles rápidamente que este tema que empezó con el asunto de las vacunas, a lo mejor les pasó a ustedes o a lo mejor conocen a alguien que les haya pasado que con la vacuna empezaron a notar cambios en su ciclo menstrual. No sé si es el caso. Ahorita que regresemos, a lo mejor hay alguien que pueda comentarnos si así fue su experiencia o si lo notó. ¿Qué pasó? Que ahorita se están haciendo como muchas investigaciones alrededor del mundo para conocer los efectos del COVID a mediano plazo, pensando en aquellos a largo plazo. Y uno de ellos tiene que ver con el ciclo menstrual. Entonces, vamos a salir de la sesión y ahorita nos reconectamos y seguimos con este diálogo los minutillos que nos quedan porque no quisiera ir corriendo, más bien preferiría que estemos dialogando el tema y que nos vayan cayendo como veintes sin que nadie nos carrere, ¿va? Entonces, ahorita nos reconectamos y seguimos hablando de esto. Ok, muy bien, pues entonces ya regresamos después de nuestro no corte comercial. A ver, creo que había una participación por acá. Te escuchamos, porfa. Abre tu micro. ¿Yo? Sí, tú. Ah, que yo. Ok, bueno, es que con esto de que comentas, eso sí me pasó con la vacuna del COVID. Vamos, yo vengo de una situación un poco, difícil en el sentido de que sí, yo tengo miomas en el útero. Entonces, justo cuando empezó lo de la pandemia, yo tenía sangrados muy fuertes, pero pues no me podían operar, aunque ya estaba con una anemia y con una hemoglobina de 8, no me podían operar porque precisamente todo lo de la pandemia, entonces pues no aceptaban a menos de que ya estuviera muy mal. Ujú. Ok, me pasa esto, entonces, ¿cuál era la opción? Ponerme un DIU, ok, en lo que me pusieron el DIU y todo eso, y a los 6 meses me da COVID. Y cuando me da COVID, bueno, también me vacuné, pero fue en la vacuna del refuerzo cuando, y empecé como nuevamente con sangrados y dije, pero pues, ¿cómo, no? Si ya tengo el DIU, vamos, eso no decía que pues, ya no podía, tener sangrados, sí, sin embargo, ya no tan fuertes como antes los tenía y como que volvieron y nuevamente frecuentes. Entonces, sí me desbalanceé mucho en ese aspecto. Sí, dije, no puede ser. Entonces, pues no sirvió el DIU o qué onda y voy a estar otra vez en cuestión anémica y todo esto. Fui al médico, me hice varios estudios, todavía ya estaba mejor, obviamente, de hemoglobina y todo, sí subía 14, 15 de hemoglobina, súper bien, ¿no? Pero eso me ayudó el DIU como para recuperarme porque ya no tenía sangrados. Pero ya el médico sí lo que me comentó que era precisamente por que todo esto del COVID, pues había mermado en esta parte de hormonal, ¿no? En las mujeres, por ejemplo. Entonces dije, bueno, pues entonces me queda de otra. Y de repente como que otra vez me empecé a regularizar, pero esto me sucedió como 4 meses, ¿no? Nuevamente Mm, sangrados muy Solo 4. fuertes. Ujú. 4, ahorita como que otra vez como que paró, pero ya más bien no quiero saber si sí o si no, vamos, no lo sé, porque pues ahorita que me debería de haber tocado, pues ya no tuve sangrados. Y dije, bueno, pues, la verdad no sé cómo vaya esto,
pero lo que me explicó, insisto, el médico fue por cuestiones hormonales derivadas del COVID y también de las vacunas, porque pues así es, ¿no? Y son los estudios que se tienen al respecto. Entonces dije, bueno, ok, pues entonces seguiré como también pues auxiliándome de alimentos que me ayuden para mi anemia, si es que, bueno, pero procurando, ¿no? Porque de verdad cuando yo tuve esa hemoglobina de 8 me sentía muy mal. Entonces yo decía, no, 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 Mm, ¿qué va a pasar? Pero insisto, no me podían operar porque plena pandemia y pues para nada hacían ese tipo de operaciones, ¿no? A menos de que uno fuera muy mal. Pero ujú. bueno, esa fue mi experiencia. Gracias. Ok, muchísimas gracias por compartir. Híjoles, pues a ver, ¿alguien más nos quiere platicar? ¿Alguien más? Por acá nos dan una receta para la anemia, por acá en el chat. Y les pregunto si a alguna de ustedes le sucedió este tema de que se alterara de alguna forma o incluso em, de alguna forma por esto que nos comentan, ¿no? Nuestra compañera sobre, por ejemplo, el mayor sangrado. No solamente, vamos, el problema ha sido el aumento de los cólicos. Yo creo que es un gran problema porque por una parte es algo que no se estudia mucho porque está normalizado y entonces las investigaciones prefieren como que voltear a otros temas. Y por otro lado, por ejemplo, en nuestro país no hay como estadísticas que sí existen en otros países, porque sí lo tenemos muchísimo más normalizado que en otros lugares. Entonces, también es cierto que es muy incipiente el que nos estamos dando cuenta de todos los efectos que trajo consigo el COVID. Al principio, como que solamente empezamos a notar cuáles eran esas obviedades en cuanto a temas de la respiración, en cuanto a como ese cuadro general que llegamos a escuchar montones de veces de si tienes alguno de estos síntomas, entonces aíslate, bla, bla, bla. Sin embargo, lo que se han dado cuenta en las investigaciones es que hay otros síntomas, no solamente los físicos de los que se hablan más. A ver, tenemos otro comentario por acá. Dice, ok, ok. Aquí hay otra sugerencia. Otra sugerencia en cuanto a qué tomar. Eh, entonces, les decía que lo que está sucediendo ahorita en la investigación en materia de COVID, se están dando cuenta de los efectos que tiene y yo quiero compartirles que hace un año, un poquito más, en enero del año pasado, me enfermé de COVID. Y el primer síntoma que tuve, parece como el colmo, pero el primer síntoma que yo tuve fue en mi estado de ánimo. Yo dije, ¿por qué me siento así si pues como que antier yo estaba muy bien, todo estaba súper tranquilo, como que todo iba marchando de maravilla. Yo estaba tomando una decisión muy importante y me sentía muy contenta por esa decisión y no entendía qué pasaba. No les hago el cuento largo, eso me llevó a tener mucha curiosidad. Después me enteré que tenía COVID, me aislé, pero yo seguí con síntomas emocionales muy fuertes y más tarde me puse a investigar sobre estos asuntos de los efectos que tiene el COVID en materia psicológica y de los que normalmente no se habla. Así que tenemos aquí un panorama en el que, por un lado, está normalizado el dolor menstrual. Hablábamos de que hay como dos tipos, ¿no? Uno sin que haya una, dicen los estudios, una patología pélvica subyacente y la otra donde sí es asociado a alguna cuestión orgánica. Si de por sí eso está normalizado, pero también lo que hace la sociedad, lo que hay a nuestro alrededor, la idea que existe del dolor, de cómo lo tenemos que vivir o transitar. Y si le agregamos
con el COVID que puede afectar el ciclo ovular, porque ojo, no solamente se trata del tema de la menstruación como los días que sangramos, sino el ciclo ovular hablando del ciclo completo, porque nos pasan cosas distintas a lo largo de todo el ciclo, no nada más en ese cachito. Eso también es algo importante. Y lo que se está estudiando del COVID es que incluso hay estudios que manejan, a ver, déjenme decirles, por acá tengo mis cifras. Hay quienes dicen que cerca del 80%, dice, en un metaanálisis realizado a principios de 2021, se estima que el 80% de pacientes que padecieron COVID desarrollan uno o más síntomas a largo plazo. Y hay como ya un catálogo, creo que ahorita van como en 50 y tantos síntomas que existen a largo plazo. Entre ellos, los que son más probables tienen que, o a quien les afecta más, hasta ahorita en los estudios, es a las mujeres, y una de las áreas en las que más es probable que llegue a afectar es en el ciclo ovular, que no quiero meterme como en los rollos orgánicos que tuve que meterme en la tesina, pero lo que hace es como si se fuera mutando el virus, si se fuera reproduciendo y mutando en cada ciclo. Lo estoy diciendo de manera verdaderamente burda, pero aquí está como las investigaciones y el respaldo de quienes sí saben y cómo se expresa de manera correcta. Lo que me importa decirles es que hay síntomas, y no solo estos, pero hay síntomas que afectan o que influyen en el ciclo que estamos teniendo. Desafortunadamente es de las cosas que menos se habla. Observar si hemos tenido COVID y qué cambios se han tenido. Llegaron a mi consulta después de como que hubo esa ola y yo tuve aquel episodio como depresivo que les platico. Empezaron a llegar personas con ansiedad, sobre todo con ansiedad, y me decían, es que llegó de la nada, como que no sé, ni entiendo qué me está pasando, por qué me está pasando esto. Y por ahí fue como el caminito donde empezaron las primeras investigaciones, a ver ansiedad, a ver depresión, a ver problemas del sueño, a ver aspectos a los que normalmente no se les da luz, no se les, pues no se les da voz, no nos platican de esto. O no sé si alguien de ustedes, por favor, dígame si alguien, ojalá, espero, había escuchado de estos otros síntomas o estas otras secuelas de COVID, porque es lo que incluso no sé, no lo tienen etiquetado, diré, como secuela, sino como síndrome post-COVID, que por supuesto requiere un diagnóstico, ¿no? No es como que yo diga, sí, tengo síndrome post-COVID, pues nada más porque hayamos tenido algunos síntomas, tiene como cierta métrica, duración en el tiempo, intensidad, en fin. Por aquí nos dice cambio de humor. Ajá, exacto, cambios de humor. De hecho, también afectaciones en la memoria. Y dice, y mi presión arterial también cambió. Sí, exacto, exacto. Este primero que nos comentas, muchas gracias, de cambio de humor, es como del que menos o son de esos aspectos de los que no nos hablan mucho. Este de la presión arterial como que sí lo he escuchado más. Entonces, fíjense cómo hay un panorama, ¿no? A ver, veo ahí una manita levantada. Te escuchamos, adelante. Es que sabes que eso no lo sabía de la presión arterial. Entonces, no, es que yo por eso me volví hipertensa. Hasta ahorita me Ok. cayó el 20, ¿no? Entonces, porque pues yo decía, pues cómo, ¿no? Según yo, pues me cuidaba y todo, pero no sé, ahorita así como que me quedé muy sorprendida de saber, yo no sabía esta parte de precisamente de la hipertensión, que Sí, hay un catálogo. ok. Ya ahorita, y si quieren, quienes están en el grupo, les paso, voy a buscar la investigación donde es una investigación de las investigaciones que se han hecho alrededor del mundo para rastrear cuáles son esos síntomas, esas alteraciones,
Y en serio que sí es como de, ¿cómo puede generar esto? ¿En serio eso tiene que ver con el COVID? Entonces, para mí es muy importante decirlo para que lo consideren si han tenido si tuvieron COVID y han tenido un cambio, que puedan darle ese seguimiento, porque de pronto es como que nos saca mucho de onda, así como lo estás diciendo. ¿Qué pasó si yo me estaba cuidando? Como que ¿por qué sucedió? ¿De dónde vino eso, no? Y me pasaba mucho con quienes llegaban y me hablaban de ansiedad, de verdad que eran personas que sí me decían, oye, pues es que, pues no veo ni de dónde llegó. Y además muy fuerte, muy fuerte. Por acá nos dice Consuelo, yo no tuve COVID y sí me apareció la hipertensión en ese periodo de pandemia. Aquí quiero hacer un paréntesis. Acuérdense que hay a quienes se nos declararon los síntomas muy dramáticamente, como aquí a su servidora, pero también hay asintomáticos. Entonces, creo que hay una prueba, que no me acuerdo si es la PCR o algo así, una prueba donde sabes si te dio, porque puede ser que haya sido asintomática, pero que sí te diera. No estoy diciendo que ese sea tu caso, solo estoy diciendo que esa puede ser también una posibilidad. Yo conozco personas que son asintomáticas, se enteraron porque en su trabajo les pedían como pruebas constantes, pero si no hubiera sido por eso, no hubieran tenido forma de enterarse y asegurarían que no lo tuvieran. Entonces, como que dejar ahí la duda. Espero no causar problemas con esa duda que estoy sembrando ahí, pero bueno, ahí está el tema. Quisiera que pudiéramos ir cerrando aquí, les decía, no quiero llevarlas corriendo y podemos extendernos otra sesión para seguir hablando de este tema. Nos dice por acá alguien más, los cambios en la presión arterial se dan aunque no te hayan dado COVID, sí, a causa de las vacunas. Sí, lo que les decía, no solamente es el tema del COVID, el COVID se está asociando a este síndrome post-COVID, que ya hablan de síntomas que pareciera que apuntan a, bueno, pues ya así se van a quedar. Em, pero en realidad no lo sabemos porque estamos viviendo esto, estamos viviendo también un COVID diferente ahorita al COVID que fue cuando empezó y teníamos unas cantidades terribles de muertes, por ejemplo. Entonces, también el asunto de las vacunas ha influido, hay diferentes tipos de vacunas. Entonces, yo les invito a como hacer esa revisión. Ahora cuando alguien me dice que tiene COVID, o que tuvo COVID, para mí es algo básico preguntarle sobre si nota algún cambio emocional, si nota algún otro síntoma, además de estos que nos comentan como característicos. Y por supuesto, este tema de la menstruación me parece fundamental ponerla ahí en el tema de las investigaciones. Me encontré con que hace falta mucho investigaciones con enfoque de género. De pronto es como de, estudiamos COVID, todas las personas, y como que ya no se hacen ahí distinciones. Pero bueno, estamos en un proceso de aprendizaje de qué pasó con esta pandemia, y lo que sí podemos hacer es estar pendiente de qué le pasa a nuestro cuerpo, e incluso si no tuvimos COVID, incluso si esa no fue nuestra experiencia, sí ser conscientes de que el dolor menstrual, cuando no hay una patología subyacente, no debería de suceder. Y así como lo hablamos, hay otros factores que influyen para que suceda. Incluso esa educación que recibimos, o hablábamos un poquito de si puede haber alguna, no quisiera decirlo ganancia, pero de alguna forma podemos utilizar esa posibilidad. Yo sé que eso suena como muy loco, pero me gustaría que pudiéramos seguirlo dialogando la próxima semana, si para ustedes está bien. Y pues vamos cerrando esta sesión. Quiero preguntarles cómo se van hasta aquí con lo que vamos avanzando, em, qué se llevan, qué les resuena, no sé, qué opinan. Pueden poner su comentario aquí en el chat, o si alguien quiere abrir su micro.
a mí me gustaría mucho escucharles cómo, cómo es para ustedes que podamos abrir este tema y pues por supuesto yo les quiero hablar en el próximo capítulo sobre cuáles son como un poquito este panorama de tratamientos, las experiencias que se tienen y platicarles un poco sobre la investigación muy seria y muy internacional, diré, ¿no? Es decir, no es solo como de un lugar, sino de muchos lugares y que tiene muchos años sobre cómo este dolor, en el caso de la dismenorrea primaria, puede disminuirse o incluso resolverse por completo con la acupuntura. Para mí es como importante hacer algo integral. Ustedes saben que así me gustan las ondas, sobre todo estos aspectos psicológicos y algo que quisiera dejar ahí a manera de pendiente es que se van generando en nuestro cuerpo memorias para reproducir el dolor incluso cuando ya no hay una causa de dolor. Es decir, hubo un momento en el que yo dejé de tener quistes, ya no les platiqué, pero los quistes desaparecieron, pero yo continué con el dolor. Y lo que sucede es que se puede crear, diré, como circuitos de memoria en cuanto a dolor y se convierte en dolor crónico. Y bueno, hablaremos de eso más la próxima semana. Creo que todas nos vamos como pensando sobre estos asuntos. No sé si, ay, perdónenme por acá afuera la alarma, el ruido. No sé si ya habían escuchado sobre los tipos de dismenorrea, sobre estos efectos del COVID o esto que estuvimos hablando sobre cómo el dolor es mucho más allá de la cuestión orgánica, incluso puede haber dolor aunque no haya cuestión orgánica. Ok, ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que nos puedan acompañar la próxima semana para concluir este tema, para si les surge alguna duda, si tienen alguna inquietud, que la vayan planteando ahí en el chat de la red de Sororidad UVA. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.